para hablar del instrumento Reactívate, Consolida y Expande. Ahora sí estamos en vivo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad de la Gerencia de Innovación dentro de esta convocatoria Reactívate y para el instrumento Consolida y Expande. Una convocatoria extraordinaria que tenemos abierta exclusivamente para ustedes. Mi nombre es Luis Arias Villa y soy ejecutivo de la Gerencia de Innovación de Corfo. Hoy tengo el agrado y el placer de contar con tremenda compañía que nos va a estar asistiendo durante toda esta hora de que vamos a estar conversando sobre el instrumento. Me acompaña por el equipo de promoción Mariana Delgado y también contamos con la participación estelar de un ejecutivo del área de evaluación, Felipe Minoletti, que en algún momento va a sonar como la voz en off, y que la suma de todas nuestras experiencias va a estar disponible para ayudar a resolver todas las consultas que ustedes puedan tener el día de hoy. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, partamos por lo primero que es esencialmente importante para que nos entendamos durante esta hora que vamos a estar compartiendo juntos. Luis, disculpa, ¿Sí? No estamos viendo tu presentación. Sí, veamos, dame un segundo, vamos a repetir el proceso para asegurar de que todos puedan ver la presentación. Ya. Perfecto. Súper, muchas gracias, Mariana. Esa es la gracia de presentar con compañeros en este tipo de actividades que, como van en vivo, algo de repente puede salir mal. Bien, entonces, escucharon recién a Mariana, pronto van a escuchar a Felipe, y bueno, yo lo voy a estar acompañando en esta hora, y como les decía, vamos a partir definiendo algunas reglas básicas para que nos entendamos en esta conversación. Lo primero es que esta charla se está grabando, entonces lo más importante acá es que si ustedes tuviesen en algún momento que privilegiar entre tomar apuntes o poner atención, yo les sugeriría que pongan atención porque van a poder recibir la charla que están viendo en este momento en sus correos electrónicos. Entonces, si quisieran revisar algo en particular, lo pueden hacer en ese momento. Pero aprovechemos esta instancia para poner atención y aprovechar el chat al máximo, que es lo más importante. Lo segundo, preguntas por el chat. Nosotros estamos como equipo, mientras yo estoy hablando, el equipo está trabajando en resolver las preguntas que ustedes puedan tener, que las envían a través de la ventana del chat, que lo pueden encontrar a donde estoy apuntando acá, si es que están viendo esto en pantalla completa en su computador, o lo pueden encontrar acá abajito. Y ahí ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran. Vamos a estar respondiendo conforme vamos recibiendo las preguntas en una modalidad de chat que ustedes nos escriben y nosotros lo recibimos, les enviamos la respuesta de vuelta. Así que aprovechemos durante toda esta hora que vamos a estar compartiendo, hacer la mayor cantidad de preguntas posibles. Lo tercero es que nosotros como equipo siempre buscamos formas de hacer mejor las cosas y una de los antecedentes más importantes para nosotros es qué percepción tienen ustedes sobre lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, en algún momento de la charla van a encontrar un cuadrito amarillo que de hecho ya tiene un mensaje, que de nuevo lo pueden encontrar en esta posición o lo pueden encontrar abajo, donde ponemos mensajes fijos y ahí van a encontrar un link a una encuesta de satisfacción. Entonces, la idea es que ustedes nos cuenten en esa encuesta de satisfacción, oye, ¿qué les pareció la actividad? ¿Qué consejos o qué recomendaciones nos pueden dar para nosotros seguir mejorando y entregarle más y mejor contenido en unas próximas instancias? Y lo último, que es algo fundamental para nosotros, y es que la comunicación que se dé en nosotros siempre tiene que ser dentro del contexto del respeto, y eso para nosotros es fundamental. Eso implica entender de que puede que tengamos distintos puntos de vista sobre un tema en particular. Eso no nos va a hacer ni mejores ni peores que los otros, sino que conforme vayamos respetando las opiniones de los demás, podemos ir generando mejores contribuciones o mejores ideas en el caso de la innovación. ¿Ya? Esta charla se encuentra dentro de un margen de charlas que al final de la presentación vamos a ver, donde vamos a hacer una profundización un poquito más acabada sobre el instrumento Consolida y Expande. Pero queremos partir con algo que para nosotros siempre es una frase fundamental y que viene un poquitito de lo que conversamos en la primera instancia sobre este instrumento, y es que ante los escenarios cambiantes que dependan de nosotros o no dependan de nosotros, la innovación siempre va a ser un motor que nos va a permitir superar esas barreras que nos enfrentamos. Por lo tanto, siempre es tiempo de innovar y la invitación que queremos extenderles dentro de esta convocatoria, en esta reactivación que estamos tratando de lograr junto a ustedes, es que crean con nosotros en esta frase que siempre es tiempo de innovar. Bien, entonces, para efectos de repaso general, les hablé de un instrumento. Si es que no han visto las charlas anteriores,
En el fondo nosotros tenemos varios instrumentos abiertos y eso tiene que ver con el espíritu o lo que nosotros hacemos dentro de nuestro quehacer, que es cómo apoyamos la innovación. Entonces nosotros tenemos hartos instrumentos divididos en distintas etapas. Esta convocatoria única en su clase tiene 5 instrumentos abiertos, dentro de los cuales Consolida y Expande, que se encuentra en la posición que está acá. Si me da un segundo. En la posición que se encuentra acá, este es el instrumento, perdón por la flecha, pero dibujar con el mouse es difícil. Ese es el instrumento que estamos revisando hoy día, que se encuentra más al final de esta cadena de la innovación. Y van a encontrar, en caso de que sus proyectos tengan distintos niveles de desarrollo o desarrollo un poquito más preliminar o todavía que está en proceso de convertirse en un producto que ya comienza a escalar a nivel internacional, hay distintos instrumentos para eso. ¿Okay? Entonces, hay distintas actividades dentro de esta convocatoria, entonces pueden encontrar información en las otras charlas que tenemos disponibles para ustedes también. Y en casos adicionales también tenemos una beta que nosotros llamamos Capacítate, de nuevo, una excelente flecha, donde ustedes pueden encontrar distintas herramientas para que ustedes puedan fortalecer sus capacidades para innovar. Entonces ahí tenemos un curso en particular que les voy a comentar al final de la presentación, en caso de que necesiten reforzar ciertos conceptos, ciertos conocimientos. Y también tenemos algunos otros talleres que les pueden ayudar a trabajar la formulación de sus proyectos de innovación. Bien, entonces, este instrumento es uno de varios instrumentos que están disponibles en el llamado 2 de junio que están viendo en pantalla, cuya apertura efectivamente fue el 8 de junio. Y como pueden ver, si es que no alcanzan a postular ahora, nosotros vamos a tener una tercera convocatoria en noviembre. Ojo que esta convocatoria en particular es excepcional en varias cosas que vamos a repasar en unos instantes. Entonces, es súper importante que aprovechen esta oportunidad, porque la oportunidad que se está dando ahora no sabemos si se puede dar más adelante. Así que es un tremendo momento para que ustedes puedan ya empezar a innovar y ojalá que los podamos ayudar en ese proceso. En particular, si ustedes quisieran verificar alguna fecha, siempre pueden contactar este calendario con la información que se encuentra en la web en www.corfo.cl. Entonces, si necesitan encontrar la última versión sobre este calendario, recuerden revisar ahí. O si quieren verificar, pueden revisarlo en la web de Corfo. Y también pueden hacer las consultas a través de las redes sociales. Estamos súper pendientes ahí para ayudarles a resolver sus consultas. Entonces, entrando ya en materia, reactiva, consolida y expande. Vamos a hacer un repaso en particular que es importante para contextualizarnos dentro de esta conversación y que tiene que ver con el objetivo de este instrumento en esta etapa reactiva. Este instrumento en particular, a diferencia de otros que se encuentran disponibles en esta convocatoria, busca que ustedes puedan, buscamos apoyarlos en este proceso para que ustedes puedan escalar con sus productos, con sus procesos o con sus servicios, ya sea a nivel nacional o internacional. Y eso en el fondo, este proceso de escalamiento, nosotros los podemos apoyar en una faceta tanto comercial o industrial y todo lo relacionado que tiene que ver con la validación y el empaquetamiento en los mercados de destino. O sea, si necesitan hacer algunas adaptaciones del producto en particular hacia el mercado en el cual ustedes van a llevar este producto, que nosotros llamamos producto tecnológico comercializable, lo puedan hacer con este instrumento. Ahora, ¿por qué la mención con producto tecnológico comercializable? Y es que nosotros, dentro de todas las variedades y gamas de productos, apoyamos a estos productos en específico y nosotros los entendemos como aquellos que tienen un componente de I+D o un componente de innovación relativamente marcado. Y lo importante es que tiene que estar testeado, o sea, tiene que haber sido probado ya. Y eso tiene que haber sido en condiciones reales, con usuarios reales, lo que habla de una etapa de desarrollo un poquito más avanzada, y que tenga el potencial de escalar estos mercados de destino. Entonces, entendiendo esas características fundamentales, nosotros conceptualizamos a este producto tecnológico como comercializable, y es el objetivo de este instrumento en particular apoyar a que esos productos tecnológicos lleguen a nuevas fronteras. Ahora, ¿qué requisitos ustedes tienen que cumplir para poder acceder a este instrumento? La verdad es que solo tienen que ser una persona jurídica o una persona natural mayor de 18 años con iniciación de actividades en primera categoría. Y esto es una condición importante que la sepan porque a diferencia de otros instrumentos, nosotros no les vamos a pedir ni un requisito de antigüedad, ni un requisito de ventas para que puedan aplicar. Así que, como les mencionaba hace un ratito, es una tremenda oportunidad para que ustedes puedan aplicar con sus proyectos y comiencen a innovar junto a nosotros. ¿Ok? Entonces, este instrumento, en esta convocatoria, entrega hasta 40 millones de pesos y cofinancia hasta el 80% del costo total de ese proyecto. Da lo mismo cuál sea el tamaño de la empresa, ustedes siempre van a poder recibir, en el fondo, ese nivel de cofinanciamiento para sus proyectos. Y ese 20% restante, esa cola que les queda, ustedes la pueden financiar con aportes pecuniarios, dígase aportes en efectivo,
o aportes valorizados, que son lo que nosotros entendemos como no pecuniarios. Ahora, acá hay un detalle importante y que tiene que ver con estos porcentajes. Ustedes pueden entregar una proporción mayor, pero en ningún caso puede ser una proporción menor. Entonces, ustedes pueden financiar un proyecto que cueste, por ejemplo, 80 millones de pesos y Corfo les financia 40 millones de pesos y ustedes ponen esos otros 40 millones de pesos. Entonces, ahí la relación entre los porcentajes del aporte de Corfo y el aporte de ustedes es 50-50. Lo que no puede ocurrir en ningún caso es que esa relación entre el aporte del proyecto y el aporte de Corfo que el aporte de Corfo sea mayor al 80% y por lo tanto el de ustedes menor al 20%. Tengan mucho cuidado con esto porque esto efectivamente los puede dejar fuera de un proyecto porque no cumple con las reglas básicas que este establece, ¿ya? Así que ojo con eso, lo vamos a recalcar en unos instantes. Estos 40 millones de pesos, la idea es que ustedes los utilicen para implementar su proyecto a lo largo de 12 meses y esta convocatoria en particular va a estar abierta hasta el 30 de junio, entonces nos están quedando 13 días más. Ahora consideremos este nuevo feriado que tenemos un día más para trabajar en el proyecto, así que en ese sentido súper bien. Y a nivel nacional vamos a apoyar 45 proyectos aproximadamente. Entonces, estos 45 proyectos, la verdad, se seleccionan dentro de un gran grupo de proyectos que se reciben, dentro de los cuales ustedes pueden estar o no pueden estar. Ustedes pueden verificar en la web de Data Innovación de la Gerencia de Innovación de Corfo cuáles han sido los resultados de las convocatorias anteriores y ahí ustedes pueden encontrar información como, por ejemplo, cuántas postulaciones se recibieron en la última convocatoria de Consolida y Expande. Entonces, la gracia de hacer esa consulta en particular es que les va a ayudar a cada uno de ustedes a entender más o menos contra cuántas personas compiten. Son fondos relativamente competitivos, llegan los mejores de los mejores, pero también sabemos que solo por el hecho de ustedes estar aquí conversando con nosotros el día de hoy, ya comienzan a adquirir ciertas ventajas que esperamos que les ayuden a presentar un mejor proyecto. ¿Ok? Entonces, algunos aspectos generales y de nuevo, para recalcar de que esto es una convocatoria única en su clase, es que hicimos tremendos esfuerzos para poder presentarles a ustedes bases mucho más simplificadas y formularios de postulación mucho más simplificados para que, en el fondo, lo que menos tengan que hacer es preocuparse por cuánto esfuerzo les va a representar postular y hacer que eso sea más sencillo para ustedes. Lo segundo es que establecemos esta opción de que el financiamiento siempre va a ser el 80% por parte de Corfo. Por lo tanto, hacemos que el aporte mínimo que ustedes tengan que poner es menor y esperamos que eso les ayude en esta contingencia que estamos viviendo, donde de repente tener ese nivel de recursos para un proyecto se hace un poco complicado. Y también para fortalecer ese aspecto es que incorporamos la opción de que ustedes puedan financiar con aportes pecuniarios o no pecuniarios. Ahora, ¿qué son los aportes pecuniarios? Como les decía en la slide anterior, los aportes pecuniarios se refieren a todos esos aportes hechos en capital y en dinero en efectivo. Y los aportes no pecuniarios se refieren a todos aquellos aportes valorizados. Y estos valorizados se refieren a ciertos activos, elementos personal, profesionales que ustedes ya tengan en su empresa y que vengan a ejercer labores dentro del proyecto por un valor en particular que ustedes calculan. Entonces, la gracia es que ustedes pueden definir en esta convocatoria particular qué opción es mejor para ustedes. Si quieren financiarlo todo con dinero, si quieren financiarlo de alguna manera todo valorizado o si quieren hacer una combinación de ambas. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes pueden financiar con este instrumento, para que recordemos, son actividades que están orientadas a tomar este producto tecnológico comercializable y poder facilitar su llegada a estos nuevos mercados de destino, entendiendo que estos productos siempre tienen complejidades como que requieren ciertas adaptaciones para poder entrar a un mercado en particular, certificaciones o ciertos esfuerzos comerciales para poder obtener esas primeras validaciones en estos mercados de destino. Entonces, en esa situación en particular, este instrumento les ayuda con las actividades que dicen la columna izquierda, que es lo que ustedes pueden financiar. Entonces, todas esas actividades que se consideren necesarias para que ustedes puedan introducir este producto al nuevo mercado, todo lo que tiene que ver con actividades para la protección de la propiedad intelectual de este producto tecnológico comercializable en los mercados de destino, algo súper importante si es que ustedes quieren proyectar este crecimiento en el largo plazo, y las actividades relacionadas con el escalamiento comercial del producto tecnológico comercializable, que hay que hacer un esfuerzo comercial para generar ese interés o esa atracción necesaria sobre un nuevo producto que esté llegando a un mercado. Entonces, en ese caso en particular, este instrumento calza perfecto y les ayuda para eso. Además, ustedes pueden financiar recursos humanos que son necesarios para la implementación de este proyecto y eso corresponde a personal preexistente o nuevas contrataciones que ustedes hagan para la implementación de este proyecto.
pueden financiar gastos de inversión y también pueden financiar gastos de administración. Aquí viene una gracia en particular y lo quiero sumar con algo que no les mencionaba recién, que tiene que ver con los tipos de aporte. Voy a partir por lo anterior para llegar a esto, y es que a diferencia de otros instrumentos que ustedes pueden encontrar que estén disponibles para sus proyectos, para las ideas que ustedes quieran implementar, ustedes no necesariamente tienen que tener la totalidad de los recursos al momento de postular, sino que pueden enterarlos durante la ejecución del proyecto, en el caso de que trabajen con los aportes valorizados. Entonces, la gracia de eso es que les permite no necesariamente obtener un crédito de inmediato antes de ganarse el fondo o apalancar los recursos para ese acto en particular, y ustedes lo van enterando durante la ejecución. Entonces, les da un poco de oxígeno en caso de que lo necesiten. Y lo segundo es que en esta convocatoria especial, y de nuevo, creo que lo he dicho varias veces, pero es para tratar de hacerles entender de que en realidad esto es una convocatoria muy especial, es que nosotros vamos en esta convocatoria a financiar inversiones por hasta el 30% del subsidio, y a diferencia de convocatorias anteriores donde solo se financiaba lo que se conocía como la vida útil proporcional del proyecto, ustedes van a poder cargar la totalidad de esa inversión al proyecto siempre que cuidando no pasarse de ese 30% del subsidio. Entonces es una tremenda oportunidad en caso de que tuviesen que utilizar los recursos para ello. Y también les ponemos algunas restricciones de qué cosas no pueden financiar, que es lo que se encuentra en la columna derecha. O sea, si van a hacer publicaciones académicas dentro del proyecto, la verdad es que eso no está considerado. Comprar inmuebles o vehículos como tales tampoco. Siempre hay formas más económicas de hacerla, y algunas, y los últimos dos gastos ya son como de base. O sea, todo lo que tenga que ver con alcohol, propina, no entra dentro del proyecto. Y otros detalles menores que están en las bases administrativas generales que regulan el funcionamiento de este instrumento, y que lo pueden encontrar en la web de Corfo, que también lo vamos a ver a continuación. Entonces, nosotros, además de este proyecto que les pedimos que ustedes formulen a través de las plataformas, que también vamos a revisar a continuación, es que el aporte valorizado, ustedes lo pueden encargar en las distintas cuentas que para eso tenemos habilitado, que ustedes pueden financiar la totalidad de la inversión respetando siempre ese tope que les comentaba recién, que también es súper importante. Y la verdad es que eso ya presenta tremendas ventajas para lo que ustedes tienen que realizar. Entonces, ya dejando todo esto que hemos conversado hacia atrás, ya metámonos en lo que corresponde a formulario de postulación. Y aquí la idea es mostrarles cómo funciona el formulario si es que no lo han visto hasta ahora. Y también, en este caso, contamos con la fortuna de contar con Felipe acá para que vayamos revisando las preguntas que se van dando en este formulario, y les podemos ir dando quizás algunas impresiones o comentarios dentro de lo que ha sido nuestra experiencia en los distintos roles, y que esperamos que les sirva también para rellenar sus postulaciones. ¿Ok? Entonces, dicho lo anterior, vamos a revisar en este momento cómo acceder a la postulación. Y ustedes lo primero que tienen que hacer es ingresar a su navegador de preferencia, y tienen que ingresar a la web de Corfo, que es www.corfo.cl. Esta es la página de Corfo, así como lo están viendo en esta, bueno, así se ve, para la redundancia. Y si ustedes revisan en las opciones que se despliegan en este carrusel, que en este momento no se despliega porque tengo mi mouse encima, yo aprieto en esta flecha y sale la convocatoria reactiva programas de innovación. Si yo hago clic en este botón, lo que va a pasar es que la pantalla en este momento... Luis, no estamos viendo la pantalla. Sí. Ya, a ver, dame un segundo, voy a repetir el proceso entonces de volver a compartir. Vamos, sí, ahí sí. ¿Todo bien? Ya, entiendo que se ve, que me están comentando por ahí que sí se ve, gracias a la gente que está participando con nosotros, que también activamente nos está contando cómo va la cosa. Entonces, ustedes, como les mencionaba recién, voy a volver a la ventana anterior. Volvemos, ustedes ingresan en su navegador a la web de Corfo, www.corfo.cl, y van a encontrar este carrusel con distintas cosas que pueden navegar con estos botones que se encuentran en las orillas en caso que quieran revisar todas las opciones disponibles. Y tienen que buscar la opción que dice Reactivas Programas de Innovación. Cuando ustedes hacen clic sobre ese cuadro de este carrusel, descarga el detalle de la convocatoria, donde les mostramos cuáles son todos los instrumentos que están disponibles dentro de esta misma convocatoria. Y bueno, en el contexto que estamos ahora vamos a hablar del instrumento Consolida y Expande. Tenemos otras actividades también, como les mencionábamos, y hay otros instrumentos por si los quieren revisar. Pero ustedes encuentran el instrumento, que en este caso sería Consolida, Expande, Innovación,
y luego apretan en más información para poder llegar a la ficha del instrumento. Entonces, cuando ustedes ingresan a la ficha del instrumento, encuentran una cara amigable que los está saludando y encuentran una descripción de lo que el instrumento consiste de manera muy breve, con la información que estábamos comentando recién sobre cuál es el subsidio al cual ustedes pueden acceder, el cofinanciamiento, y pueden encontrar también el calendario de las fechas para que puedan programarse, para que en caso de que les vaya muy bien, y que esperamos que así sea, cuándo estarían recibiendo los resultados, y de esa manera ya poder dar el puntapié inicial a los proyectos que estén postulando. Si ustedes siguen bajando, encuentran algunos instructivos en particulares y una zona que queremos que revisen en profundidad y que tiene que ver con las bases y los descargables. Entonces aquí van a encontrar las bases del instrumento que las pueden descargar en formato PDF y también van a encontrar lo que les mencionaba recién que tiene que ver con las bases administrativas generales. ¿Okay? Entonces en estas bases administrativas generales van a encontrar los detalles de cómo funcionan los instrumentos particulares, ciertas definiciones, algunas otras restricciones de gastos que pueden ser ciertos problemas. Entonces asegúrense de revisar toda la información que se encuentra aquí. Es información súper útil para sus postulaciones, así que totalmente recomendado. Luego, cuando ustedes quieren empezar a postular, tienen que marcar esta casilla donde dice que declaran haber leído los requerimientos y condiciones para el programa y apretan luego en iniciar su postulación. Entonces, eso los va a llevar al postulador, que en el caso que ustedes ingresen por primera vez, lo que va a pasar es que les va a mostrar la página, la plataforma y les va a pedir que ingresen con sus datos de usuario. Si es primera vez que ustedes están postulando, les va a pedir que se creen una cuenta, dejando sus antecedentes, un correo electrónico, luego les va a pedir que validen esta dirección, y luego ya van a poder acceder a la plataforma ingresando la contraseña y el correo electrónico que configuraron. En mi caso, yo ya tenía una cuenta creada, entonces, por lo tanto, ingreso de inmediato y tampoco me acuerdo de la clave en este momento, entonces facilita mucho que hayamos entrado de esa manera. Entonces, ustedes entran al instrumento que en este caso es Consolida y Expande, y van a llegar al formulario de postulación como tal. Entonces, como pueden ver, este formulario tiene 7 secciones, que son las que están acá descritas, donde encuentran cierta información, la fecha límite para postular y también un contador de tiempo que les queda disponible para poder llenar esta postulación. Entonces, un primer consejo que les daría de inmediato es que si no se han hecho una cuenta todavía, que se la hagan. Eso lo pueden hacer durante esta charla o lo pueden hacer al final de la misma, pero que se la hagan de inmediato para que conozcan el formulario, que es lo que les vamos a mostrar ahora, y puedan interactuar con la plataforma y hagan su postulación con tiempo. No les recomendaría que hagan este proceso el último día de postulación, porque eso hace que, en el fondo, la cantidad de cosas que ustedes tienen que supervisar es mayor y algo siempre puede salir mal. Entonces, hacer estas cosas a última hora puede significar en que ustedes se pierdan una tremenda oportunidad de postular porque no alcanzaron a resolver un detalle que si hubieran empezado hoy mismo, ya lo habrían resuelto. Así que, tarea para la casa, quienes no tengan cuenta todavía, no se hayan registrado y quieran postular, después de esta charla lo hagan, se registren y empiecen a hacer la navegación que vamos a hacer nosotros en este rato. Con la participación ocasional de Felipe, que como nuestra super voz en off, dependiendo de la información que vayamos viendo, él puede ir aportando algunos antecedentes que también esperemos que les sean de utilidad para su postulación. Entonces, como pueden ver, encontramos una introducción en particular. Aquí obviamente me está diciendo que falta completar algunos formularios porque la postulación no la he hecho. Y yo para navegar dentro del formulario tengo dos opciones. Puedo apretar en siguiente para ir sección por sección o puedo hacer clic en alguno de estos, como formularios, y llegar directamente a la postulación que me interesa. Si quisiera participar en actividades como esta, que son las actividades que tenemos agendadas para que ustedes puedan informarse más sobre el instrumento, hacer preguntas como las que están haciendo ahora, que se ve en el chat que hay mucha actividad y muchas consultas y el equipo también está ahí activamente respondiendo sus dudas. Fotos se pueden inscribir a través de este botón que se encuentra acá y eso los va a llevar al formulario de inscripción para poder participar en otras actividades. Dicho lo anterior, vamos a empezar la navegación y esto lo vamos a hacer a través del botón siguiente. Entonces aquí ya empezamos a llenar el formulario como tal. Me pide ciertos antecedentes. Otra vez les recordamos que revisen las bases administrativas y las bases técnicas. Puede sonar súper majadero, pero la verdad es que hay proyectos que a veces se han caído por cosas que son tan pequeñas que estaban en las bases, pero que no leyeron, que a uno le da hasta pena decirle a la persona que se quedó fuera por algo que no leyó. Entonces, tomemos esa experiencia que ha venido en el pasado y que les estamos comunicando ahora para que se tomen el tiempo y revisen las bases con toda la profundidad que lo amerita. Entonces van a encontrar algunos recordatorios sobre, por favor, marquen esta opción, porque es la mejor forma que tenemos para comunicarnos con ustedes, correo electrónico. Les pedimos algunas autorizaciones en particulares y aquí ustedes pueden encontrar ya las primeras preguntas que hablan del estado de avance de su propuesta o de su solución. Ustedes pueden elegir alguna de estas opciones en particular y pueden
en cualquier momento pueden guardar el progreso que ustedes llevan en su formulario, o si ya escribieron todo lo que tenían que escribir y están listos, apretan en guardar y continuar y los va a llevar a la ventana siguiente. Yo, como no tengo ningún dato ingresado, apretar acá, la verdad, me va a tirar un mensaje que me va a decir que hay una pregunta que me falta o que no he contestado. Entonces vamos a ir recorriendo el formulario a través del botón de siguiente, pasando algo por ese botón. Después de pasar por la introducción, vamos a llegar al segundo formulario, que tiene que ver con los antecedentes del participante. Y aquí ustedes tienen que indicar, tal como se va preguntando, si van a ser persona natural con inicio de actividades en primera categoría o persona jurídica. Ahí ustedes tienen que determinar eso, poner la fecha de inicio de las actividades, su tamaño y información con el cual nosotros podemos individualizarnos un poco mejor. Ingresan la nacionalidad del director del proyecto, ingresan todos los antecedentes necesarios para entender quiénes son ustedes. Luego de eso, ya entramos a la siguiente sección del formulario, que en este momento está cargando, que en cualquier momento, ya, del proyecto. Y aquí ustedes ya comienzan a contarnos a nosotros en qué consiste su proyecto. Entonces pónganle un título, no más de 100 caracteres, algo relativamente corto, pero que les sirva también para poder ponerle una denominación a este proyecto. Hacen una descripción muy breve, de no más de 1000 caracteres, de en qué consiste. Yo en este caso les recomendaría que dejen esta pregunta para el final, porque hay muchas cosas que ustedes van a explicar con mayor o menor detalle dentro de su postulación. Y la idea es que esta descripción del proyecto ayude a sintetizar todas esas cosas que están en el formulario para poder entender en 1000 caracteres qué es lo que ustedes están haciendo con este proyecto. Entonces luego tienen que definir el objetivo del proyecto como tal. Y aquí recuerden que el objetivo de la línea es, en el fondo, apoyar estos proyectos tecnológicos comercializables para que puedan entrar a nuevos mercados de destino, ya sean nacionales e internacionales. Entonces tiene que haber una alineación entre el objetivo que planteen ustedes aquí con el objetivo de la línea. Mismo caso en los objetivos específicos. Nosotros en términos de los objetivos específicos del instrumento hay 3. Felipe, si en algún momento lo estima necesario, puede recalcar cuáles son esos 3 objetivos específicos, pero en caso de que no lo haga, ustedes pueden revisar las bases y los van a encontrar. Y nosotros esperamos que ocurra lo mismo, que haya una alineación entre los objetivos específicos que ustedes están detallando, que son de su proyecto, con el objetivo del instrumento al cual están aplicando. Después de que hacen estas definiciones, ustedes tienen que explicar cuáles son los principales resultados que van a lograr una vez completado el proyecto. Entonces, si ustedes se están expandiendo a nuevos mercados, en el fondo nuevas latitudes, ya sean nacionales e internacionales, ya tenemos algunos resultados inferibles en base a esa acción. Entonces, los resultados que ustedes pongan acá, que sean los principales resultados de su proyecto, tienen que estar alineados de nuevo con el instrumento al que están postulando. Puede que ustedes consigan otros resultados que también sean muy importantes para ustedes. Y eso está bien, pero el instrumento busca cosas muy específicas y hay que tratar de alinear lo que ustedes buscan con lo que el instrumento pide. Entonces después les pedimos que indiquen cuáles son estas, en el fondo, las tendencias tecnológicas sobre las cuales descansa este proyecto, que nos describan cuál es el principal mercado al cual están apuntando dentro de un montón de opciones desplegables. Tienen que elegir solo una. Luego tienen que poner la duración total de su proyecto en una cantidad de meses que ustedes estimen conveniente. Recuerden que el máximo es 12, pero ustedes pueden hacer un proyecto más corto si lo estiman conveniente. Así que ahí dependería de cómo lo consideren ustedes para implementación. ¿Desde qué región ustedes están postulando? En el fondo, ¿de dónde hacen la postulación? También que nos indiquen, en el fondo, la región de aplicación o ejecución del proyecto. O sea, ustedes pueden estar postulando en otra región, pero el proyecto se encuentra en otra en particular. No siempre se produce que se dé todo en lo mismo, pero la idea es que ustedes nos cuenten eso acá. Y también que indiquen cuál va a ser la principal región que se verá beneficiada con los resultados de su proyecto. Aquí podríamos mencionar tal vez un ejemplo, que si ustedes producen algo desde una región en particular y lo están exportando al extranjero, uno podría decir que la región principal beneficiada es donde ustedes están instalados, porque en el fondo ahí ustedes están desarrollando su actividad comercial y eso genera un montón de beneficios para la economía local. Entonces por ahí hay una referencia para que ustedes puedan ir eligiendo cuál es esa región de impacto del proyecto. Entonces después de que rellenen todas esas preguntas, ustedes apretan en guardar y continuar y pasan a la parte siguiente del formulario. En este caso nosotros vamos a seguir navegando así porque no tenemos información definida en las preguntas. Entonces ya nos metemos a la sección del problema. Y aquí vamos a tratar de tomarnos un tiempo para ir profundizando en estas preguntas y de nuevo Felipe en algún momento puede ir comentándonos algunas cosas de cómo podemos ir completando esto. Porque a pesar de que son 2 preguntas, por lo general la mayoría de las postulaciones falla en responder estas 2 preguntas de manera apropiada. Y esto tiene que ver porque nosotros les estamos preguntando aquí 2 cosas.
La primera es el problema, el desafío o la oportunidad que va a dar origen a su proyecto. Y lo segundo, los actores a los que afecta este problema, desafío y oportunidad. Entonces las cosas que pueden salir mal son como básicamente por pregunta. En el caso de la primera pregunta, es que cuando se hace la descripción del problema, del desafío o de la oportunidad, nosotros les decimos que lo hagan de manera clara y bien fundamentada. Y esto, en el fondo, si ustedes utilizan metodologías como, por ejemplo, el pensamiento de diseño, eso les enseña a redactar, en el fondo, un relato que habla de un usuario que tiene una tarea en particular que tiene que desarrollar, la cual no puede hacer porque enfrenta ciertas barreras que le generan un dolor en una dimensión de su vida, y que en el fondo eso hace que esa persona esté motivada a buscar una solución. Seguir esa lógica a ustedes les ayuda a empezar a definir dos cosas a la vez: a quién le afecta el problema y las características del problema que lo está afectando. Entonces, muchas veces la gente falla en definir ese problema, esas barreras que están generándole este dolor al usuario de una manera concisa. Por lo general se hacen definiciones un poco vagas sobre en qué consiste el problema, o lo que se plantea no necesariamente se percibe como un problema. Y en los casos en que hagan una descripción del problema, faltan antecedentes que permitan darle un respaldo a esa declaración de por qué uno está diciendo que un problema es un problema. Ahí es cuando nosotros nos referimos a información cualitativa y cuantitativa. O sea, que faltan datos, que faltan algunos argumentos o algunos antecedentes que den peso a ese argumento en particular para entender de que un problema es realmente un problema. Y en el caso de la segunda pregunta, es que cuando se hace la caracterización de este grupo de interés, o sea, de estas personas que tienen este dolor, la caracterización que se hace por lo general no permite, una vez que uno lo lee, entender realmente quién es el usuario. O se hace una caracterización muy general. Que una de las caracterizaciones generales que se ve mucho es cuando se habla, por ejemplo, del segmento ABC1, con una plasticidad que es bastante, que habla de una amplitud de un segmento que en el fondo no es tan homogéneo, sino que tiene distintas singularidades. Entonces ya el tamaño de la torta, o sea, cuántas personas en el fondo uno puede llegar a atender con la solución. Alguna persona puede decir que algo es muy chico y otro que es muy grande. Entonces, ante esas ambigüedades, lo mejor que ustedes pueden hacer es agregar antecedentes que les permitan a ustedes respaldar esta información. Y en el fondo, esos respaldos y esos antecedentes no necesariamente pasan por algunas reglas. Ustedes pueden, dentro del espacio que los caracteres les permiten, pueden poner hipervínculos, pueden poner referencias, pero lo importante es que hagan ese desglose y después ustedes vayan respaldando esos datos que están poniendo. Ahora, Felipe, yo te preguntaría desde la perspectiva de evaluación, en base a estas dos preguntas, ¿qué cosas han visto al momento de evaluar proyectos y que podríamos comentarles a la gente que nos acompaña el día de hoy que podría ser un problema para rellenar las preguntas del problema? Un dato para completar esa pregunta es los datos. Normalmente yo he visto en los formularios que ponen existe tanto por ciento de pérdida a nivel nacional o a nivel internacional, entonces yo voy a salir con una idea innovadora a bajar ese porcentaje de error o de descarte o personas insatisfechas. Ese puede ser una parte de la respuesta de esta pregunta. Los datos duros, datos del INE, datos a nivel nacional, internacional, eso. Sí, ese es un tremendo dato porque, por ejemplo, hay gente que nos está preguntando en el chat en este rato como qué tipo de fuentes se puede utilizar. Si se pueden usar publicaciones de noticias, si se pueden usar papers científicos, se pueden usar estudios. Y la verdad es que aquí hay un poco de ensayo y error. Por eso también les decimos que hagan las postulaciones con tiempo. Porque pueden hacer una redacción, respaldarla con ciertos datos y lo podrían mostrar a otras personas para ver qué opinan y si les parece que es un dato defendible o no. Y eso, en el fondo, la retroalimentación que reciben les permite ir mejorando la redacción. Entonces es un ejercicio que también les podríamos recomendar que hagan y lo importante es que lo hagan con tiempo. Entonces, después de llenar estas dos preguntas que, a pesar de ser pocas, son de alto peso, podemos pasar a la siguiente sección, que es la sección de la solución. Yo diría que esta es la parte que entusiasma a la mayoría de las personas que postulan fondo, porque hay un tema inherente dentro de la naturaleza emprendedora e innovadora, y es que todos somos muy buenos para decir qué es lo que hacemos, pero a veces nos cuesta explicar un poco por qué lo hacemos, que es lo que venía en la pregunta anterior. Entonces aquí ya empezamos a hablar de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hacemos. Vamos a borrar estos caracteres que están puestos por acá.
Eso no lo van a encontrar en sus postulaciones, ¿eh? Son cosas que yo fui haciendo ahí de prueba. Entonces, lo primero en esta sección que les pedimos que hagan es que describan cuál es su producto tecnológico comercializable, los desafíos que han sido resueltos y los desafíos que les quedan por resolver. Entonces, nosotros les pedimos que hagan una descripción de su producto y en el fondo, ahí viene un poco amarrada una descripción de cuál es su propuesta de valor, en qué consiste la solución, cuáles son esos atributos diferenciadores, que pueden ser unos 3 atributos que tiene ese producto que lo hacen o que cuando uno los ve, entiende que es distinto a lo que ya existe en el mercado. Y esa descripción es en base a aspectos súper duros. Cuando hablamos de duros, en particular, no hablo de que alguien diga, bueno, mi producto es mejor que el de la competencia porque es de mayor calidad. Como la calidad la podemos entender desde muchas perspectivas distintas y en algunos casos llega a ser la suma de otras funcionalidades súper específicas, en esa ambigüedad, para un evaluador igual es complejo entender si es que eso realmente es mejor o no que lo que existe, porque no se entiende desde dónde se redacta. Entonces traten de evitar describir las características o los atributos de su solución con esos términos tan específicos, o sea, tan poco específicos. Ustedes podrían hablar de que esta solución contribuye, tiene un nuevo motor de procesamiento de datos que hace que el tiempo de procesamiento baje un 30%, y eso viene de pruebas técnicas que ustedes ya han hecho de un producto tecnológico comercializable. Entonces, ahí ya viene una especificidad que a uno le permite mejor entender en qué consiste lo que ustedes están presentando. Ahora, Felipe, yo te preguntaría también como a nivel un poquito más, si yo estuviera postulando, por ejemplo, yo te podría preguntar, ¿qué has visto tú o qué podrías decir sobre aquellos desafíos que quedan por resolver, que pudiesen especificarse dentro de una descripción de un producto? ¿O qué has visto que en esta respuesta te ha llamado la atención y otros que te han llamado más la atención en términos de redacción? En relación con esta pregunta, bueno, todos tienen su área específica en el sentido del innovador y busca cuál es el problema que hay a su alrededor. Y en esa área las personas se manejan y pueden ver. Yo en mi área soy agrícola y normalmente las personas ven ya sea porcentajes de exportación, entonces cuál hace que sea menos exportación y ayudo a innovar dentro del agro. Pero se puede llevar la respuesta a cualquier área. ¿Qué desafíos se pueden resolver? Millones. Siempre ver dónde está la pérdida o también dónde está la ganancia, en sentido para crear otro producto competitivo que ha tenido muy buenos resultados. También puede ser. Sí, y ahí hay un tema interesante igual en la descripción de la solución y que tiene que ver con que estos productos tecnológicos comercializables, como su condición es que tienen componentes de I+D o de innovación, es que habla de que el producto no necesariamente puede estar 100% desarrollado, pero sí puede tener un nivel muy importante de avance. Y ese nivel importante de avance también se ven reflejados en los desafíos que se resuelven en términos de su desarrollo y algunos aspectos que pudieran quedar por desarrollar, que por ejemplo podrían afectar una característica específica, pero que cuando se implementen pueden hacer que el producto sea mucho mejor. Entonces, también, en la generalidad es difícil describir una buena forma para que ustedes puedan describir su producto, pero traten de considerar siempre eso, que tienen que describir la solución, lo principal que hace esta solución, esas características que lo hacen único, y esas características que lo hacen único, en el fondo, van a tener un nivel de desarrollo ya validado o tienen que algunas cosas por enfrentar. Después ustedes tienen que ir, en el fondo, definiendo qué tipo de innovación es la que están proponiendo y si es que es un servicio, si es de producto, si es de proceso, lo especifican en este momento. Después, el alcance de la innovación que ustedes están desarrollando y si eso es algo más de eficiencia, más incremental, disruptivo, siempre en función de las definiciones que están aquí. Esa es la forma en que vamos a tener que, para entendernos con ustedes y sus postulaciones. Y luego les pedimos que descarguen y luego de que lo llenen, carguen un archivo Excel donde les pedimos que detallen el presupuesto y la metodología de implementación del proyecto y otros antecedentes que también vamos a revisar después, con un tamaño máximo de 10 megabytes. Entonces, ya les menciono de inmediato que como ustedes tienen que incorporar material audiovisual, hay fotografías, descripciones, traten de que los archivos queden lo más liviano posible porque más allá de los 10 megas la plataforma no la va a aguantar y si el archivo les queda muy pesado, la carga también se hace muy lenta. Entonces eso también tiene ciertas complejidades que lo hacen difícil. Lo otro, que la pregunta 5, que es muy importante, es que ustedes propongan el hito de continuidad, el hito técnico de continuidad para el mes 4. O sea, si efectivamente ustedes
dentro de las bases del concurso está especificado que ustedes tienen que plantear al mes 4 un hito crítico que ustedes puedan cumplir y que eso asegure que el proyecto continúe. Entonces, traten de que ese hito sea desafiante. Si ustedes hablan de un nivel de desarrollo de su solución y lo que ustedes proponen como un hito de continuidad para ver si es que el proyecto, en el fondo, avanza o no avanza, o sigue su implementación, si es algo que no está muy lejos de alcanzarse según el nivel de desarrollo que ya tiene el proyecto, la verdad es que no necesariamente es un hito potente. Entonces traten de ponerse un hito que sea desafiante, pero no imposible de lograr. Luego les pedimos que expliquen el grado de novedad y diferenciación. Y aquí la pregunta es directamente para ustedes: ¿por qué creen que su producto es novedoso? O sea, ¿qué valor es el que está agregando el producto, el servicio o el proceso sobre otras soluciones que ya están disponibles en el mercado, ya sea a nivel nacional o internacional? Entonces, como ya tienen definidas las características que vienen en las preguntas anteriores, ustedes tienen que explicar en el fondo cuál es esa, por qué eso es mejor que lo que existe. Y en muchos casos les puede pasar que lo que ustedes han desarrollado no hay nada parecido, no hay una solución parecida a lo que están desarrollando. Entonces tienen que pensar de que si ustedes no tienen competidores directos, tienen sustitutos, y si no tienen sustitutos, tienen soluciones alternativas, que en el fondo es como la conexión de otras cosas que no estaban pensadas para resolver lo que ustedes están resolviendo, pero que en el fondo si uno los conecta en cierto orden, también me sirven para resolver el problema que también identifiqué en la parte anterior. Entonces, cuando hagan el análisis sobre el grado de novedad y la diferenciación, tienen que cuidar siempre eso. Si no tienen competidores, tienen sustitutos. Si no tienen sustitutos, tienen estas soluciones alternativas. Entonces, que no se les escapen en el fondo del espectro del análisis que están realizando. Después, en el modelo de negocio, les estamos pidiendo que nos cuenten cuál es el mercado que busca atender. Y aquí la idea es entender el P por Q. O sea, si ustedes nos dicen que van a atender a 400.000 personas, 500.000 personas, y después ya les pedimos que nos cuenten cuáles son como los ingresos o los ahorros que esto va a generar, aquí estamos evaluando en el fondo cuál es el tamaño del mercado al cual ustedes están apuntando. Entonces, eso viene por varias cosas. Primero, una descripción apropiada del cliente. Cuando ustedes describen las características de este cliente, que a veces se conoce como arquetipo de cliente, cuando ustedes lo describen apropiadamente y uno con esa referencia sale a buscar un número de clientes en particular, llega a un total. Ese total, si paga en el fondo el precio que yo estoy cobrando por el producto, me habla de un mercado en particular. O si en el fondo ya están pagando por una solución un valor referencial, habla también de un mercado en particular. Entonces, toda esa cuenta que es como súper sucesiva, tienen que tratar de hacerla con ese nivel de detalle. Porque de esa manera entendemos cuál es el tamaño total del mercado, que es lo que está en la pregunta 7. Y después, cómo espera que la propuesta genere los ingresos o los ahorros. Si ustedes están haciendo un proyecto a nivel interno, en el fondo dentro de su organización o que tiene beneficios dentro de una empresa en particular, la implementación de este proyecto debería impactar alguna de las variables de la empresa y eso debería hablar de una magnitud, en un costo, en tiempo, que también se puede llevar a costo. Entonces, tienen que hacer ese ejercicio y tratar en lo posible de llevarlo a un número que sea fácilmente entendible. Hay una consideración general, es que cuando uno habla de plata, la mayoría de la gente entiende cuando se habla de plata. Obviamente hay proyectos que tienen otro tipo de impactos, pero la idea es tratar de llevarlo a un lenguaje común para que las personas que evalúen el proyecto entiendan que hay algo potente. Entonces, después de que ustedes llenan eso, y voy a tratar de apurar un poco las secciones que quedan, vienen dos secciones más. Primero, las capacidades. Y aquí les pedimos que ustedes nos cuenten un poquito qué tipo de escalamiento están buscando. Si va a ser dentro de la región, o sea, si va a ser a nivel nacional, si va a ser fuera del país, o si va a ser una combinación de ambas. Y que también nos describan por qué se encuentran en una fase de escalamiento. O sea, tienen que darnos cuenta de por qué ya llegaron a un nivel de maduración que les habla de que están listos para la siguiente etapa de escalamiento comercial. Y el escalamiento comercial tienen que pensarlo, o el escalamiento como tal, lo pueden entender ya sea por la definición de escalamiento o por lo que representa en términos de una etapa de un proyecto. El escalamiento de por sí como concepto siempre habla de esta brecha que se genera entre el valor en el cual yo estoy vendiendo un producto y el costo que este me representa a lo largo del tiempo. Entonces, cuando hablamos de alta escalabilidad, hablamos de un proyecto en el cual, mientras más unidades estoy vendiendo, más plata estoy ingresando y los costos más bajos se mantienen. O sea, la brecha se va haciendo cada vez más grande. Y los proyectos que no necesariamente tienen una alta escalabilidad es que mantienen esa proporción. Un mal negocio sería que yo, mientras más grande me hago, menos plata estoy ganando. Entonces, cuando hablamos del escalamiento y de la capacidad de escalabilidad, estamos hablando un poquito de eso. Es como, ¿por qué se encuentran en esa etapa en la cual están listos para empezar a despegar comercialmente y empezar a hacer que su operación aumente de nivel y comiencen a comercializar más productos? Valga la redundancia, comienza a comercializar. Entonces, tienen que indicar según el nivel de desarrollo de su proyecto,
¿por qué se encuentran en una fase de escalamiento? Y aquí tiene que haber alguna coherencia. Algo que se podría ver extraño es que si ustedes tienen un producto que todavía no está validado técnicamente, o sea, que no se sabe que si cumple sus funciones o no, o resuelve el problema o no, está listo para ir a ser comercializado. ¿Se puede hacer? Sí, pero es extremadamente riesgoso. Entonces, incluso si ustedes no estuvieran postulando y quisieran hacer eso, yo les diría lo mismo, es riesgoso. Entonces, hay distintas etapas de desarrollo, validaciones técnicas, validaciones comerciales, escalamiento. Entonces, en este caso, traten de que la descripción que hagan acá sea coherente con el nivel de desarrollo actual que tiene su proyecto. Si el salto que tienen que dar es muy grande, puede ser un poco riesgoso. Después tienen que describir con qué usuarios o clientes realizaron pruebas y cuáles fueron los resultados. Y de nuevo, viene amarrado a la pregunta que estaba describiendo recién. Si ustedes ya tienen un producto que tiene sus primeras ventas, ya aprendieron de sus clientes, entonces ya probaron con alguno, estos clientes probaron el producto, les dijeron que está bueno, que lo quieren volver a comprar, y eso ya son resultados. Eso habla de que ustedes ya lograron un nivel de maduración en esa etapa que es validación comercial. Si ustedes se encuentran en una validación técnica, o sea, donde todavía están probando si es que esto funciona o no funciona, también, es decir, mira, este producto en una versión preliminar se lo mostré a algunos usuarios, estos fueron los resultados que obtuve. O sea, lo evaluaron bien, lo evaluaron mal, y si en el fondo vendí algo, también lo detallo acá. Y si yo ya estoy empezando una etapa de escalamiento comercial, también. Entonces, la idea es que esto tiene que ser coherente con las respuestas que vienen más atrás. Luego, les pedimos que nos cuenten si es que ustedes han realizado ya inversión propia y si han conseguido inversión pública y o privada para su proyecto. Aquí les pedimos que nos cuenten cuál ha sido la ruta que han seguido. Si es que han obtenido, por ejemplo, apoyo de Corfo, de otros instrumentos para financiar estas primeras etapas de desarrollo, o a lo mejor ya tuvieron una conversación con un inversionista ángel o alguien que les va a poner lucas o ya les ha puesto lucas para desarrollar su proyecto. La idea es que nos cuenten aquí. Que eso habla también del nivel de las capacidades que ustedes tienen y lo que han adquirido a lo largo del tiempo que han trabajado con este proyecto. Después de eso les pedimos que describan a los beneficiarios y los asociados, es decir, que ustedes describan quién es la empresa beneficiaria, o sea, ustedes, que cuenten un poquito en función de las variables que están descritas acá, los recursos de los que disponen, y en el fondo aquí tienen que velar por que todo lo que pongan en estas casillas tiene que ser coherente con lo que ustedes están buscando con este proyecto y lo que han conseguido. O sea, si por ejemplo hablan de que en recursos disponibles ponen que tienen las sillas de la sala de reuniones, la verdad es que eso puede servir como para cualquier proyecto. Entonces, no necesariamente puede mover la aguja entre algo como mejores o peores capacidades dentro de una empresa beneficiaria. Entonces, es importante que hagan un inventario de aquellas capacidades que son relevantes para el proyecto y esos recursos que son relevantes para el proyecto y los describan acá. Y en caso de que no los tuvieran, bueno, es un buen momento para empezar a tener esas conversaciones y acercamientos para ver si pueden concretar algún tipo de acuerdo que les ayude también en esta parte en particular que tiene que ver con las capacidades que van a necesitar, no solamente para la postulación, sino para escalar comercialmente con sus proyectos. Entonces, después de que contesten esas preguntas, ya llegan a la parte final del formulario, donde le decimos que tienen que llenar una encuesta con algunas preguntas que para nosotros son importantes porque eso nos permite entender algunas características de sus proyectos y es data que nosotros podemos analizar para poder también sacar algunas conclusiones. Entonces, esto se maneja con anonimidad, entonces no se preocupen en los antecedentes que estén ingresando. O sea, tengan la confianza de llenar esto con confianza en la redundancia y esa información nosotros la usamos como datos. Les hablé de que hay que llenar un Excel, que es un archivo de presupuesto y de plan de trabajo, que de nuevo voy a tratar de pasar relativamente rápido, que también lo voy a mencionar en la PPT. Y es que ustedes tienen que, si me pueden confirmar por el chat, si están viendo o no el archivo, ya que hemos tenido problemas con las vistas anteriores. ¿Me confirman por el chat, por favor, si es que están viendo el Excel en pantalla? Sí, se ve. Se ve. Muchas gracias. Bien, entonces, ustedes este archivo que están viendo en pantalla lo descargan de la plataforma de postulación. Mira, justo nos están respondiendo ahí personas. Gracias a todos. Gastón también, ok. André, buenísimo. Gracias. Entonces, este formulario ustedes tienen que llenarlo también junto con su postulación y este es el archivo que ustedes tienen que adjuntar en su postulación. Entonces, como pueden ver, tienen varias pestañas y por eso también hagan esta parte con tiempo. Y también los dejamos agrupados por colores para que les sea más fácil entender de que son 3 grandes secciones. La primera que tiene que ver con lo relacionado con el presupuesto, lo segundo que tiene que ver con el plan de actividades y su relación con el presupuesto, y lo tercero que tiene que ver con la descripción de su solución y la comparación con sus competidores. En el caso del presupuesto, aquí van a encontrar la planilla que viene a resumir los detalles que ustedes ingresen en estas hojitas que están acá, recursos humanos, operación, administración e inversión.
Entonces, esta es una hoja totalizadora. Esta viene a sumar los totales de las hojas que están acá. Y aquí es donde ustedes pueden ver el tema del porcentaje, que es donde nosotros decíamos que nosotros financiamos el 80% y ustedes tienen que poner el 20%. Entonces, cuando hagan este llenado, recuerden que si ya ingresaron todos los montos, revisen esta hoja y revisen que esto sea 80-20. Si les sale 81-19 porque pusieron mal un número y lo mandan así, van a quedar fuera. Entonces, tomen el tiempo necesario para poder revisar esto, porque en el fondo es fundamental para las evaluaciones. Entonces, van a encontrar la pestaña de recursos humanos, donde nosotros les pedimos que describan quiénes son las personas que van a integrar el equipo de trabajo de este proyecto, que ingresen sus nombres, su root, si es que el recurso humano es preexistente o no, lo que quiere decir es que si ya estaba trabajando con ustedes o no, el nivel de estudios, cuál va a ser el rol que va a implementar en el proyecto, y por qué tiene las capacidades para ejecutar el rol o el cargo, cuántas horas al mes va a dedicar, cuántos meses va a trabajar, eso les da un total de horas hombre, y después ustedes empiezan a calcular un costo unitario por horas hombre y cuál sería como el valor total de eso, de ese, digamos, de ese recurso humano. Entonces, eso lo tienen que descomponer en si lo van a pagar con aportes de Innova Chile, de ese 80% como mínimo, o lo van a pagar ustedes. Y si ese pago que van a hacer ustedes va a ser en efectivo o va a ser valorizado. Eso tienen que hacerlo por todos los recursos humanos. Después, es el mismo caso en la pestaña de operaciones, tienen que describir cuál es ese ítem presupuestario de los gastos de operación, y aquí recuerden que se pueden regir con lo que está indicado acá, con las bases administrativas generales, con los ciertos topes en particular, lo van configurando así. Ingresan los mismos detalles que están puestos acá, ingresan los montos totales y los desglosan entre aportes a Corfo, aportes a ustedes, y ese aporte a ustedes si es por plata o es valorizado, o un mix de ambos. Mismo caso los gastos de administración, que recuerden que viene con un tope, o sea, no puede ser más del 10% del monto total del subsidio solicitado, o sea, si piden 40 millones de pesos, no más de 4 millones de pesos. Y los gastos de inversión, donde viene esta gracia que les comentaba durante la presentación, que si en el fondo ustedes quieren cargar inversiones, no puede ser mayor al 30% del monto total del subsidio. Entonces, después de ingresar todos estos montos, revisen esta hoja y revisen que cuadren el 80-20 como mínimo para que puedan, en el fondo, seguir avanzando sin problemas. Bueno, como les mencionaba, lo voy a volver a reiterar porque es un tema bien importante y justo Maribel está preguntando. Cuando hablamos de aportes valorizados, lo vamos a revisar por acá, que son los aportes valorados en el fondo, son aquellos aportes que yo estoy haciendo no con plata, sino con activos o recursos de los que yo ya dispongo. Y esa valorización la hago en función de distintas técnicas. Por ejemplo, si tenemos activos, lo podemos hacer a través del el valor libre de ese activo, ese es el valor que podemos darle, y ahí empezamos a cargar. Entonces, eso tiene que ver con el presupuesto. Después les pedimos que detallen el plan de trabajo y el presupuesto por las actividades. Entonces, ustedes para poder llevar a cabo su proyecto van a tener que hacer actividades puntuales. Aquí les pedimos que describan las actividades. Voy a agrandar un poquito la pantalla porque se ve enorme. Ahí sí. Les pedimos que describan las actividades en la cantidad de filas que ustedes necesiten. Así que si necesitan agregar más filas, háganlo, no hay ningún problema. Que vayan describiendo estas actividades y que lo hagan en orden cronológico. Entonces, ¿qué es lo que viene primero? ¿Qué es lo que viene después? Y así para poder establecer una ruta lógica. Describen las actividades, las justifican. ¿Quién del equipo de trabajo va a realizar esas actividades en el fondo? Y eso tiene que ver en particular si es que lo van a hacer ustedes como beneficiarios o si van a subcontratarlo y lo indican ahí. Luego, indican cuál es el mes de inicio y el mes de término y eso lo pedimos en número porque en el fondo cuando ustedes hagan la configuración de sus proyectos, ese mes, si ustedes ponen agosto, por ejemplo, y esto empieza un poquito después, ya no va a ser agosto. Entonces, estos meses se cuentan, en el fondo, desde que ustedes firman o sea, desde que se termina todos los trámites de admisión y ustedes comienzan a ejecutar su proyecto. Desde ahí, ¿cuál es el mes de inicio y cuál es el mes de término? Entonces, aquí hay un tema bien importante que tiene que ver con los resultados. Y uno de los resultados que va fijo, porque las bases así lo indican y lo comentábamos recién, es el hito técnico de continuidad. Entonces, aquí es importante que describan cuál va a ser ese indicador del resultado que respalda el hito técnico que pusieron en el formulario más atrás. Si ustedes dicen que el hito técnico va a ser lograr un nivel de validación comercial de 400 usuarios que están adquiriendo la solución al cuarto mes, por ejemplo. Entonces, su indicador de resultado debería ser, bueno, la cantidad de usuarios que están ocupando el producto y los medios de verificación va a ser como por facturación y cuándo lo van a obtener. Todo tiene que conversar. Entonces, así como les planteé recién ese indicador, en las slides vienen unos detallitos que los vamos a pasar rápido porque se nos ha pasado la hora volando. Los vamos a revisar, pero es importante que lo detallen ahí y tiene que ser coherente con lo que están formulando. Y después, cuando les decimos que ingresen información sobre la solución y la comparación con sus competidores, vienen dos cosas. La primera de estas es que les pedimos que
adjunten evidencia de la existencia y la funcionalidad de su producto tecnológico comercializable. Y aquí les pedimos que carguen ese material y lo pueden hacer de dos formas. Vienen las instrucciones puestas acá. O sea, ustedes pueden insertar un archivo en particular desde el menú Excel. O sea, ustedes apretan acá insertar y pueden insertar imágenes, pueden insertar una captura de pantalla o eventualmente pueden apretar en buscar imagen para buscar una imagen en su computador y cargarla aquí. Entonces, traten de ajustarla primero dentro de los espacios que nos permitan entender que el producto existe, que las imágenes sean livianas para que el archivo se pueda cargar más rápido. Y si descargan el archivo, puede que les aparezca una alerta de Excel donde dice las macros se deshabilitaron por no sé qué cosa. Habiliten las macros y ahí les va a funcionar este botón. Si no habilitan las macros, no les va a funcionar. Y lo último, que es la comparación con competidores. Esto, de nuevo, tiene que conversar con la respectiva respuesta del formulario. Entonces, recuerden, si no tienen competidores, tienen sustitutos. Si no tienen sustitutos, tienen soluciones alternativas. Todas deberían describirlas acá. Lo peor que les puede pasar es decir que no tienen competidores, ni sustitutos, ni soluciones alternativas, porque eso no es posible. ¿Ya? Bien, eso tiene que ver con el Excel. Voy a volver a la presentación, así que les voy a pedir de nuevo que me confirmen si es que lo ven bien. Tal vez alguien del equipo o en el chat, si nos pueden comentar que ven la presentación. Perfecto, se ve. Ya, muchas gracias, compañero. Bien, entonces vamos cerrando con lo que nos queda. Son un poco de hartas slides, así que les voy a pedir si me regalan un par de minutitos más después de las 4, que era la hora que habíamos pactado con ustedes para terminar, pero en pos de revisar el contenido que nos queda. Sí, efectivamente, vi una pregunta recién que estaba pasando en el chat, si hablaba de la evidencia, que efectivamente eran como fotografías del prototipo y el nivel de desarrollo. Sí, todo el material que se considere necesario o que nos podría servir para entender el nivel de desarrollo de la solución. Ya, seguimos entonces. Les queremos dejar algunos datos bien puntuales sobre información que es relevante para la postulación y tiene que ver mucho con lo que hablábamos recién de las actividades y los resultados, particularmente por el hito crítico, que es algo fundamental para nosotros dentro de la ejecución de su proyecto. Y es que les dejamos en estas slides unas definiciones de qué son resultados y qué son indicadores, para que puedan entender cómo formular estas partes que son tan delicadas en el Excel y en la postulación, que les pueden ayudar a tener un mejor resultado. ¿Okay? Entonces vienen algunas referencias para que las revisen de manera posterior. También algunos tipos de indicadores que les pueden servir de referencia con ciertas definiciones, que aquí Mariana ha hecho una compilación de esos antecedentes, y Mariana de hecho ha estado resolviendo preguntas. Ella también ha preparado estos antecedentes para que ustedes los puedan tener y los puedan consultar. Y también se los manda con un ejemplo en particular, donde ustedes pueden entender qué es un resultado y qué es un indicador. Esto en particular está basado en un proyecto que en el fondo pasó por la gerencia y que iban a desarrollar un proceso de desalinización. Entonces, en el fondo, ellos tenían un objetivo como proyecto que era medir la cantidad de agua de sal producida en cada sistema, midiendo la concentración de sal, que la idea es que para que la solución funcionara, es que fuera menor. Entonces, ellos se plantean un resultado que tiene que ser, en el fondo, la medición que se haga de las muestras que vienen de ese proceso menor a ese número, y para eso establece un indicador de resultado, que es que, en el fondo, si que es la mejora de la concentración de la sal final, obtenían las muestras analizadas. Entonces, si el porcentaje es menor, entonces la solución funciona. Y para eso establece un indicador de gestión que es cuántos ensayos realizan, que es en el fondo para ir midiendo qué tanto avance lleva ese proyecto, porque tomar una conclusión con una sola muestra no es suficiente. Entonces ellos establecen un número de N y ese es el total que tienen que implementar en una cantidad de meses. Entonces ellos se van midiendo a sí mismos de cómo van en función de cuántos llevan realizados versus cuántos tenían planificados por un porcentaje. El presupuesto lo revisamos recién, entonces lo voy a ir pasando como bien rápido. Lo había mencionado varias veces en la presentación. Tengan cuidado con el tema del porcentaje del cofinanciamiento. Nosotros entregamos 40 millones. Entonces, revisen que no se pasen del 80-20 y de los 40 millones. Y eso lo van a verificar en la tablita que les mencionaba recién. Revíselo con harto tiempo. Quedan 2 semanas más o menos todavía para postular. Y con este nuevo feriado también hay más tiempo. Así que, de verdad, no lo hagan a última hora porque son los detalles los que marcan la diferencia. Mismo caso en el presupuesto. O sea, en el plan de trabajo. Que haya coherencia entre los gastos que están proponiendo y lo que están dejando acá en el plan de trabajo. Revisen que las sumas cuadren, mucho ojo con el tema del hito técnico de continuidad, sean desafiantes en el hito que se planteen, pero no se pongan una meta imposible. O sea, no hace falta ponerse la soga en el cuello uno solo, pero tiene que desafiarse. Y también el tema del material, no les recomendaría que carguen videos, porque los videos, primero, son muy pesados y segundo, es muy difícil que se puedan reproducir en un entorno así como del evaluador. Entonces manden fotos, manden diagramas, todos los antecedentes que nos sirvan para poder entender
en el fondo, el nivel de desarrollo de su producto tecnológico comercializable y el tema de la comparativa con las soluciones. No se olviden, si no hay competidores, tienen sustitutos, si no, soluciones alternativas. Algunos temas de formulación, viene a resumir un poquito lo que les decíamos recién. Lean bien las bases, entiendan súper bien los alcances de este instrumento, las actividades que pueden financiar. Cuando estén formulando, vayan revisando la coherencia entre lo que están haciendo y el fondo que eligen. Cuando vayan formulando, también vayan revisando la coherencia entre las cosas que están planteando ahí. Vigilen los porcentajes y los montos en el presupuesto versus los topes que les estaba comentando recién y háganlo con tiempo para que puedan revisar los detalles con harta calma. Y muestren la postulación a otras personas para que les den retroalimentación. Entonces, en función de lo que les digan, si se entiende o no se entiende, vayan ajustando. Entonces, mientras más tiempo lo hagan, mejor les va a quedar. Y ya para ir resumiendo, ¿con qué nos vamos? Recuerden que este instrumento son 40 millones de pesos y eso busca que ustedes tomen estos productos tecnológicos comercializables, es decir, productos que ya tienen un nivel de validación con usuarios reales y que tienen un componente de I+D o de innovación que está ahí presente, para tomar esos productos y llevarlos a nuevos mercados, ya sea a nivel nacional o internacional. Para eso, en el fondo, los 40 millones van a ser el 80% del costo total del proyecto. Ustedes ponen ese 20% en plata, en valorizado o en mix. La clave es que cuando trabajen en el formulario, como vimos recién en las preguntas, revisen bien la definición de la oportunidad del problema, las cosas que hacen que su solución sea novedosa y la magnitud de los ingresos o los ahorros que van a generar. Y de nuevo, si no tienen cuenta, ingresen ahora, después quizás de que terminemos la charla, háganse la cuenta en la plataforma, revisen las preguntas, interactúen con ella, para que empiecen a avanzar desde ya en sus postulaciones. Esta actividad está dentro de un montón de actividades que estamos desarrollando para tratar de ayudarles a resolver todas las dudas que tengan y compartir con ustedes la mayor cantidad en el fondo, de tiempo y de antecedentes posibles para que puedan llenar su postulación. Entonces, en esta semana hemos estado trabajando en el ciclo de Profundiza y eso también va a ser hasta la próxima semana con las charlas que nos quedan el 22 y el 23 de junio. Luego de que terminemos ese ciclo de charlas, viene el ciclo de charlas de aclarar dudas. Entonces ahí ya no vamos a tener tanto material de apoyo. Vamos a estar nosotros conectados con ustedes, tomando sus preguntas y va a ser una hora intensa donde vamos a estar trabajando en eso en particular. Entonces nosotros esperamos que para esa fecha ustedes ya tengan avanzados sus proyectos. Mientras más avanzados tengan sus proyectos, mejores dudas van a tener y mejor ayuda les vamos a poder entregar. ¿Ya? Entonces, si quieren saber más cosas sobre los concursos, los instrumentos que estábamos conversando recién, bueno, no pueden ser a través de acá, se pueden inscribir en los talleres que están acá en el hipervínculo que está puesto en la pantalla. Cualquier cosa pueden revisar la web de Corfo en www.corfo.cl y si tuvieran dudas particulares, les podemos ofrecer dos cosas. La primera es que nosotros estamos conectados en un chat al cual ustedes pueden acceder a través de la web de Corfo, que si ustedes entran a la web de Corfo, en la esquina inferior derecha, van a encontrar un botoncito con el cual ustedes pueden iniciar un chat con nuestro equipo de atención al cliente. Entonces, si tienen dudas, que pueden ser después de esta presentación o cuando estén avanzando, pueden escribir ahí y va a haber personas que les van a estar atendiendo para tratar de ayudarles con sus consultas o redirigirlos con quien les puede ayudar. Si quisieran un contacto un poco más directo, pueden escribirnos un correo electrónico al correo electrónico, valga la redundancia, que está en pantalla. Entonces, si tienen alguna duda que se les ocurrió quizás después de la presentación, pueden escribirnos a innovacion@corfo.cl. Nosotros ahí estamos súper pendientes para ayudarles a resolver todas las consultas que puedan dentro del tiempo que nos queda de postulación. Importante que lo hagan con tiempo. Nosotros estamos recibiendo muchas consultas y eso nos alegra mucho. Quizás nos demoramos en responder algunas de ellas porque en el fondo son muchas. Entonces, a la gente que ya nos ha enviado consultas les pedimos que por favor nos tenga paciencia y si quieren que nos reenvíen el correo para que lo tengamos ahí lo tengamos presente y lo podamos resolver. Y si ahora tenemos ese nivel de consultas, ustedes entenderán que los últimos días de postulación, hay mucha gente que o llega a última hora o postula a última hora, son muchísimas más. Entonces, empiecen desde ahora a trabajar. Empiecen desde ahora a formular, empiecen a levantar todas las dudas que tengan, escríbanos a través de estos canales, nosotros estamos súper pendientes para ayudarles y también, perdón en adelantado si es que nos demoramos mucho en responder, pero de verdad llegan muchas consultas. Eso es todo lo que teníamos para contarles a ustedes. Vamos a revisar algunas preguntas que hemos recibido del público que no hayan quedado por resolver y aquí quiero agradecerle nuevamente al equipo que me acompaña en este momento, que sin ellos
poder resolver la cantidad de dudas que se han podido resolver sería súper difícil. Así que quiero saludar nuevamente a Mariana por ayudarnos no solamente con las preguntas, sino también con esos antecedentes que ella reunió para compartirlos con ustedes y que están dentro de esa presentación. Así que muchas gracias, Mariana. A Sergio Pruneda, que se sumó con nosotros en la charla, también del equipo de promoción, y ha estado también súper pendiente de resolver sus consultas. Y a nuestro superestrella del equipo de evaluación, Felipe Minoletti, que también no solamente nos ayudó con las preguntas, sino que también con la voz en off, para ayudarnos a complementar algunas respuestas. Veamos, tenemos algunas preguntas acá que vamos a revisar. Por ejemplo, ¿qué se entiende por el producto tecnológico comercializable? Es lo que conversábamos recién. Es un producto, un proceso o un servicio que ya ha sido validado con usuarios, o sea, que tiene ciertas evidencias de uso en la realidad y que tiene un componente de I+D o de innovación que es súper marcado. Dice, en las bases dice que debe haberse verificado una muestra representativa. ¿Cuál es el alcance de la muestra representativa? Eso depende de la solución. Si estamos, o sea, la regla general es que mientras más usuarios hayan participado de la muestra y hayan probado los usuarios, o sea, perdón, el producto, proceso, servicio, que sería este producto tecnológico comercializable, mucho mejor. Si la muestra con la cual ustedes han hecho pruebas es de 2 personas, no se pueden sacar muchas conclusiones con 2 personas. Entonces traten de probarlo con la mayor cantidad de personas, que sea como lo justo y necesario. No hay una regla absoluta, porque depende del producto, o del producto tecnológico comercializable, del entorno, depende de muchas cosas. Solicitan nombres y root de personal no contratados. Si aún no sé quiénes son y no lo sabré hasta ganar 0 con el proyecto, ¿cómo debo proceder si pongo a alguien que no esté después disponible? ¿Se puede cambiar o no? Aquí, Felipe, yo creo que podrían haber alguna sugerencia. Yo podría decir desde mi opinión que se podría configurar el rol, que sería como una persona por definir, pero con un rol específico dentro del presupuesto, y que eso después se pueda cambiar. ¿Qué recomendación nos podrías dar tú para esa pregunta en particular? Si es que estás por ahí con nosotros todavía. Sí, acá estoy. ¿Me puedes repetir tu pregunta? Sí, que hay una persona que nos preguntaba que nosotros les estamos pidiendo nombres y root de personas no contratadas. Entonces, esta persona dice que si aún no sabe quiénes son, que no va a saber todavía quiénes son hasta después de ganar, pero tiene más o menos claro que en el fondo cuál es el rol que va a cumplir. Si pone a alguien que no va a estar después, ¿lo puede cambiar o no lo puede cambiar? Lo puede cambiar, pero si no tiene el nombre, puede poner técnico en algo, ingeniero en algo, sino el cargo que va a tener, y obviamente va asociado a cuánto es la remuneración por hora, y solamente tiene que buscar a la persona, aunque ya la tenga pensada, pero igual se puede cambiar, pero si no quiere poner el nombre. Perfecto. Ahí esperemos que todavía nos acompañe en el chat y que haya recibido la respuesta, que efectivamente es una súper buena recomendación. Mira, después dice una pregunta. ¿Pueden ser más de un producto en un solo proyecto? Somos una empresa de ingeniería en electrónica y software y tenemos 3 productos desarrollados, de los cuales ya hemos vendido. Mira, yo a nivel personal te recomendaría que no postules con en el fondo, más de un producto en un solo proyecto, porque en el fondo, para cada producto hay un cliente y hay un problema. Entonces sería como hacer un formulario por 3, que igual es complejo. Entonces, lo mejor es quedarse con el producto que vende más. El que tiene mayor validación, el que tiene mayor componente de I+D o de innovación, el que calza mejor con las bases. Más que hacer el esfuerzo por 3. Felipe, no sé si te gustaría hacer una recomendación a esta empresa tan proactiva. Sí, yo creo que eso mismo, hacer un producto, porque si bien pueden ser 3 productos, pero los 3 pueden tener, puede ser un mercado diferente, tiene un costo diferente, un valor en mercado diferente, entonces se agranda más el problema de la empresa, del beneficiario, que siendo solo un producto. Sí, es verdad, es como... o sea, el mercado obviamente va a ser mucho más grande si sumamos distintos productos, pero es muy difícil de manejar dentro de una postulación, entonces la verdad es que no sería recomendable. El que mucho abarca, poco aprieta. Sí, es verdad, el que mucho abarca, poco aprieta. A ver, veamos. Dice, ¿el alcance nacional o se excluye alguna región? No se excluye ninguna región. El producto a comercializar es para ampliar la oferta de la empresa, pero en el mercado hay productos similares. ¿Podemos presentarnos de igual manera? Sí, se pueden presentar. Lo importante ahí es entender cuáles son esas diferencias con los productos similares y por qué, en el fondo, cómo está presente esa innovación o ese componente I+D en la solución que se está presentando versus lo que ya existe en el mercado. Entonces, si lo que en el fondo se está presentando no es tan distinto, igual se puede presentar. Pero como esto es un fondo concursable, buscamos en el fondo que
los mejores proyectos pasen y esos mejores están definidos por aquellos que son más arriesgados o generan una mayor brecha con respecto a lo existente. Entonces, ahí hay que darle una vuelta en el fondo a la solución o qué es lo que la hace única y distinta. Veamos, consolidarse a nivel nacional y empezar a vender internacionalmente. Sí, también es posible. Si hablamos de consolidarnos a nivel nacional, en el fondo estamos iniciando operaciones en otra región del país distinta a la que ya me encuentro. O sea, si ya tengo presencia en todas las regiones, la verdad es que no estoy abriendo como nuevos mercados, sino que estoy capturando más mercado del que ya puedo acceder actualmente. Entonces, en ese caso, si tengo presencia a nivel nacional, no aplicaría mucho. Pero si empiezo a vender internacionalmente, ahí sí hay un acto expreso de ir hacia un nuevo mercado que requiere adaptaciones mucho más agresivas. Sí, yo diría que tenemos, o sea, hemos recibido hartas preguntas, pero ya estamos pasados 11 minutos en el tiempo y la verdad que a la gente que nos acompaña todavía no les quiero quitar más tiempo, entonces les recuerdo que tenemos la opción de que nos escriban a través del chat que está en la web de Corfo, que ya está disponible incluso, entonces después de terminar esta charla, si quieren nos pueden escribir ahí. Y también, si tienen más dudas que hayan quedado sin resolver, nos pueden escribir al correo innovación@corfo.cl. Yo con eso llego al momento en que me tengo que despedir de todas y cada uno de ustedes. Les agradezco profundamente por este tiempo que hemos compartido juntos. Esperamos que esta actividad haya sido de provecho para ustedes y nos vemos en una próxima instancia. Que estén muy bien. Chao, chao.